Capítulo 321. Senju Hashirama y Uchiha Madara Hashirama. ¿Aún tienes la intención de detenerme? Deberías saber que tu yo actual ya no es rival para mí. La voz de Uchiha Madara conllevaba una emoción salvaje, una que solo Senju Hashirama, su antiguo amigo y mayor rival, podría sacarle alguna vez. En todo este mundo shinobi, solo Hashirama podía hacer que Madara se sintiera vivo. Madara saltó de un afloramiento de piedra y sus dedos desabrocharon los cierres de su armadura de batalla. Las placas cayeron, revelando un cuerpo delgado y definido, esculpido por la batalla y el chakra. Pero nadie le prestó atención a su físico. Sus miradas se clavaron en el rostro de Senju Hashirama incrustado en el pecho de Madara. Los susurros recorrieron a los shinobi reunidos, y aún más a los compañeros shinobi que miraban de Madara a Hashirama con incredulidad y griega sospecha. Los shinobi ordinarios no tenían ni idea, pero Tsunade sabía exactamente de qué se trataba. Ese rostro grotesco era el resultado directo de implantar las células de su abuelo. Un nivel de fusión mucho más completo que cualquier intento que hubiera visto jamás. Y por eso Madara podía usar el elemento madera. Madara, tú. Incluso Hashirama estaba conmocionado, incapaz de procesar la visión ante él. Ja 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 ja. La risa de Madara retumbó. Hashirama, nunca lo adivinarías. No morí en el Valle del Fin. ¿Esa victoria tuya? Una mentira. No solo sobreviví. Desperté los legendarios ojos del sabio de los 6 caminos. Su Mangekyou se arremolinó, transformándose en el Rinnegan, con los anillos púrpuras acomodándose en capas concéntricas. Este, es el poder de un dios. Todo el campo de batalla tembló de alboroto. Madara continuó, con los brazos bien abiertos, borracho de poder. Ambos somos descendientes del sabio de los 6 caminos. Uno heredó el cuerpo del sabio, el otro sus ojos. Ese es el origen de los Senju y los Uchiha. Pero esas viejas historias no significan nada ahora. El yo actual, no puedes esperar derrotarlo. Incluso el Raikage y el Tsuchikage sintieron escalofríos. Si la mayoría de los Uchiha y Senju no hubieran sido eliminados ya, el mundo habría sido aplastado bajo su poder combinado hace siglos. E irónicamente, fue gracias a Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura que estos clanes se vieron disminuidos. Por primera vez, los dos viejos Kage reconocieron en privado que el tercero Kage y Danzo habían hecho, sin querer, una buena obra. En la era de Tobirama, Konoha por sí sola podía reprimir a todo el mundo shinobi. Bajo el mando de Hiruzen, sin embargo, Konoha había decaído. Su arrogancia les había brindado a las otras aldeas oportunidades que de otro modo nunca habrían tenido. El poder había corrompido al alguna vez respetado tercero Kage. Konoha se había podrido. Pero el mundo shinobi actual ya no era algo que una sola aldea pudiera controlar. Y, afortunadamente para ellos, Uzumaki Naruto no estaba del lado de Konoha esta vez. De lo contrario, varias aldeas ya habrían sido aniquiladas. La reestructuración era inevitable, pero unirse a Umbreya les daba acceso a muchos más recursos. Artículos extraños seguían apareciendo en el mercado, e incluso el viejo Tsuchikage ya no podía entender esta nueva era. «Este mundo pertenece a los jóvenes», murmuró Noki. «Tal vez, sea hora de que Kurotsuchi tome el relevo. Ya he apoyado a Iwagakure durante suficiente tiempo». Mientras suspiraba, los dos titanes, Hashirama y Madara, chocaron una vez más. Los shinobi de todo el campo se retiraron de inmediato. Incluso las ondas de choque perdidas eran abrumadoras. «Madara, detente». La voz de Hashirama conllevaba tristeza más que ira. «El mundo shinobi está cambiando. Incluso Konoha debe cambiar». Ja ja ja. «Hashirama, ¿de verdad planeas entregarle Konoha a ese mocoso, Uzumaki Naruto?» Madara se burló, su voz haciendo eco. «Por cierto, ¿dónde está ese mocoso? No me digas que tiene demasiado miedo como para salir y pelear conmigo». Hashirama no reaccionó a la provocación. «Madara, Naruto es una persona extraordinaria. Está en reclusión ahora mismo, abriéndose paso por una barrera misteriosa. Un reino que bien podría ser el nivel de los 6 caminos». La comprensión de Hashirama sobre ese reino era superficial, pero la de Madara no lo era. En el momento en que se mencionó la posible ascensión de Naruto, las pupilas de Madara se contrajeron. Un destello de inquietud, verdadera inquietud, apareció en sus ojos Rinnegan. En comparación con Hashirama, Madara entendía mucho más lo que el reino de los 6 caminos representaba verdaderamente. «¿Ah, sí?», se burló Madara. «¿Ese mocoso realmente ya ha alcanzado esa etapa? Eso es increíble». Su expresión se oscureció. «Me tomó casi 100 años tan solo para acercarme apenas a ese reino. ¿Que él entre por sí mismo? Imposible. Sin el poder de toda la creación, simplemente no se puede entrar al nivel de los 6 caminos».
Madara habló con certeza. Para ser honesto, él no creía que Naruto pudiera llegar a ese reino en absoluto, y mucho menos ahora. No entiendo muy bien ese nivel, respondió Hashirama con calma mientras chocaban, con las ondas de choque desgarrando la tierra. Pero por lo que sé, dominar las 7 transformaciones de la naturaleza del chakra, condensar la regresión de línea sanguínea y comprender por completo el propio chakra, debería permitirle a uno entrar a ese reino. Su conversación continuó incluso mientras peleaban. El campo de batalla cambió por completo de forma. Las montañas se agrietaron, el suelo se hundió y los bosques fueron arrancados de raíz. Los dos ya no eran shinobi, eran armas andantes, calamidades humanoides. El conocimiento de Hashirama era incompleto. Solo había escuchado fragmentos de Orochimaru, quien a su vez lo había aprendido de Naruto. Incluso Orochimaru solo captaba la superficie. Pero Madara lo sabía. Y su expresión finalmente cambió. Él conocía ese método, pero era algo que ningún humano ordinario podría lograr jamás. Fusionar el chakra en un Kekkei Genkai ya era casi imposible. Más allá de eso estaba el Kekkei Ta, y luego la regresión de línea sanguínea. Un reino que ni siquiera Madara había tocado. Hacía mucho tiempo que dominaba las 7 transformaciones de la naturaleza del chakra. En cuanto a los Kekkei Genkai de otros clanes, Madara se burló de la idea. El linaje de los Uchiha por sí solo era supremo. Alcanzar el reino de los 6 caminos mediante el propio cultivo requeriría una esperanza de vida de 1000 años, y una genialidad más allá de la comprensión. Solo entonces podría ser posible. Madara había despertado el Rinnegan solo en sus últimos años. Fue entonces cuando descifró el verdadero significado oculto en la tableta de piedra de los Uchiha. Conviértete en el Jinchuriki del 10 colas. Ese poder superaba incluso a una existencia convencional de los 6 caminos. Con el 10 colas, el propio Rinnegan evolucionaría a un Rinnegan de 9 aspas, otorgando la autoridad suprema del espacio-tiempo. En comparación con un Rinnegan normal, era un orden de poder completamente diferente. El Rinnegan de Nagato era la base. El de Madara estaba un paso arriba. Más allá de eso estaban el clan Tsutsuki y la misma Kaguya. En cuanto a si existía una forma aún superior. Nadie lo sabía. La paciencia de Madara finalmente se agotó. Suficiente de esto, Hashirama. Ya terminé de jugar. Su chakra hizo erupción. Se manifestó un colosal Susanoo perfecto, que se alzaba a casi 1000 metros de altura, su sola presencia aplastando la tierra bajo él. Hashirama cerró los ojos de inmediato. Unas marcas oscuras se extendieron por su rostro al activarse el modo sabio. El Senjutsu del bosque Shikotsu. Elemento madera. Jutsu golem de madera. Un masivo golem de madera se elevó de la tierra, su aparición sacudiendo violentamente el campo de batalla. Los shinobi circundantes se retiraron otros 10 li sin dudarlo. A esta distancia, la supervivencia ya no estaba garantizada. Ya fuera el golem de madera o el Susanoo perfecto, un solo ataque perdido podría aniquilar a incontables compañeros shinobi. En este momento, incluso las bestias con cola, alguna vez símbolos de terror en todo el mundo shinobi, parecían gatitos inofensivos ante estas dos leyendas. Capítulo 322. Aparece el 10 colas. ¿Acaso Madara era solo un clon de madera? El colosal Susanoo balanceó su enorme espada, abriendo un barranco en el campo de batalla. La luz de la espada no se desvaneció. Continuó hacia adelante, estrellándose directamente contra el golem de madera. El golem de madera levantó sus gruesos brazos, recibiendo el golpe de frente. Aún así, se formó un profundo tajo en sus extremidades de madera. Elemento fuego. Gran aniquilación de fuego. Un infierno rugiente hizo erupción de Madara, mucho más fuerte que cualquier elemento fuego que hubiera usado antes. El calor distorsionó el paisaje y el humo hirvió hacia arriba. Elemento agua. Muro de formación de agua. Un vórtice de agua surgió hacia arriba desde el lado de Hashirama, formando una barrera imponente para bloquear las llamas. Los shinobi que observaban estaban abrumados. Incluso Meiterun sintió un pinchazo en su orgullo. Soy la Mizukage, ¿por qué Senju Hashirama es mejor en el elemento agua que yo? Pero para shinobi de este calibre, Hashirama, Madara, las leyendas de antaño, era algo natural. Los shinobi de su nivel habían dominado las 5 naturalezas de chakra básicas hacía mucho tiempo, y sus reservas de chakra parecían casi inagotables. Elemento madera. Picos de madera. Innumerables lanzas de madera afiladas se materializaron en el aire, densas de chakra devastador, y llovieron sobre el Susanoo como una tormenta de lanzas. Bajo el abrumador bombardeo, el Susanoo se hizo añicos. Madara formó signos manuales al instante. Se materializaron 5 clones, y cada uno manifestó su propio Susanoo perfecto. Yasaka Magatama.
5 discos de chakra giratorio salieron disparados hacia adelante, pulverizando al golem de madera en astillas. Hashirama no dudó. Juntó las manos. Arte sabio. Elemento madera, verdadera varios miles de manos. La tierra se rompió. Un colosal Buda de madera, imponente y divino, se elevó del suelo. Sus numerosas manos se extendían hacia afuera como las de una deidad de 1000 brazos. Los labios de Madara temblaron. Como eterno rival de Hashirama, conocía esta técnica demasiado bien. Había sido aplastado bajo estas manos más veces de las que quería recordar. Su Susanoo se elevó en el cielo, desatando innumerables cortes de espada al enorme Buda. Pero la verdadera varios miles de manos era un arte sabio supremo. Los ataques solo destruyeron unos cientos de manos. A cambio, cientos de palmas gigantes más se balancearon hacia abajo. Madara contraatacó con una enorme técnica de combinación de elemento fuego. Las llamas envolvieron el campo de batalla, el humo espesó el aire mientras las explosiones retumbaban. La espada de chakra del Susanoo atravesó los brazos del Buda, destruyendo cientos de manos más. Pero el contragolpe golpeó el pecho del Susanoo. Su esternón de chakra se agrietó y luego se hizo añicos por completo. Bajo la lluvia de colosales golpes, el Susanoo se disolvió en chispas que se desvanecían. Madara chasqueó la lengua. Problemático, ¿quién empieza una pelea usando de inmediato sus técnicas supremas? Otro enorme puño descendió del Buda. Madara se apartó del camino desdibujándose. Elemento madera. Advenimiento de un mundo de árboles de flores. Gruesas raíces irrumpieron del suelo como una ola, enredando las extremidades del gigante Buda. Aprovechando la abertura, Madara apareció directamente frente a Hashirama y lo pateó, sacándolo de la cabeza del Buda. Lo siguió de inmediato, derribando a Hashirama hacia abajo. ¡Bum! Se estrellaron contra el suelo, siendo la altura algo sin importancia para shinobi de su nivel. Entonces comenzó la verdadera pelea. Sus taijutsu chocaron violentamente, cada golpe era una onda de choque. Su velocidad, precisión y técnica eran inigualables. Incluso entre los 5 Kage, pocos podrían igualar a cualquiera de los dos en taijutsu puro. Las armas destrellaron en sus manos, con chispas volando mientras las hojas chocaban. Hashirama. Madara. Docenas de choques resonaron en el espacio de un latido del corazón. Madara inhaló bruscamente y luego. Elemento fuego. Las llamas hicieron erupción de su boca. Hashirama se envolvió instantáneamente en elemento madera. Técnica Obi, su elemento madera defensivo más fuerte, capaz de resistir incluso una bola de bestia con cola. Contra el ataque actual de Madara, era una exageración absoluta. Pero Hashirama no tenía intención de limitarse a defender. Cuando la técnica Obi se abrió, Hashirama había desaparecido. La tierra detrás de Madara se abrió en silencio. Una enorme extremidad de madera irrumpió, atando a Madara, y una afilada espada de madera descendió hacia él. ¡Bang! Explotó humo blanco. Un jutsu de sustitución. Simple, fundamental, pero en el momento perfecto. Madara reapareció a varios pasos de distancia. Aunque Hashirama podría haber usado muchos otros métodos, había elegido la opción más básica, y más inesperada. Por eso Madara lo respetaba, a pesar de la personalidad tonta y despreocupada de Hashirama. Sus instintos de combate eran inigualables. Su capacidad para leer, reaccionar y adaptarse en la batalla era inigualable. Incluso Madara, con todo su orgullo, lo reconocía. Ambos hombres eran prodigios natos, maestros del ninjutsu y del instinto de combate. A través del humo ondulante, el Sharingan de Madara brilló. Innumerables shuriken salieron disparados, pero Hashirama vio cada trayectoria, interceptándolos todos. En el instante siguiente, Hashirama apareció frente a Madara, con la espada cortando hacia el cuello de Madara. Madara simplemente inclinó la cabeza, evitando el golpe, y contraatacó con un barrido de mano. No se derramó sangre. Por supuesto que no. Ambos peleaban en cuerpos de Edo Tensei. La forma de Hashirama luego se partió, revelando que era un clon de madera. Detrás de Madara, un enorme dragón de madera se elevó de la tierra destrozada, con Hashirama de pie sobre su cabeza. El dragón abrió sus fauces, desatando un torrente de chakra. Alrededor de Madara, se formó una estructura esquelética azul. El comienzo del Susanoo. En solo momentos, se manifestó el Susanoo completo. Los shinobi que observaban estaban asombrados. Comparado con este duelo, la batalla anterior de Madara contra ellos no había sido nada. En aquel entonces, Madara había estado jugando con ellos. No había usado su Susanoo perfecto. No se había esforzado. Ni siquiera había hablado en serio. Un golpe casual de Hashirama o de Madara llevaba la fuerza destructiva de un ninjutsu de rango S. La cola del dragón de madera se balanceó horizontalmente, estrellándose contra Susanoo.
La espada del Susanoo atravesó de inmediato el cráneo del dragón de madera, pero el dragón, al estar construido a partir del elemento madera de Hashirama, no murió. Su enorme cola volvió a azotar, golpeando el tobillo del Susanoo. Una criatura viva habría quedado lisiada al instante. Madara fue tomado por sorpresa y cayó del cielo, estrellándose contra el suelo. Pero con un batir de las placas de chakra en forma de alas de Susanoo, se deslizó a miles de metros de distancia, escapando por poco del siguiente golpe de Hashirama. Hashirama. La voz de Madara tembló de euforia. Ha pasado tanto tiempo. Este sentimiento, esta emoción, lo he extrañado. Se preparó para lanzarse hacia adelante de nuevo, pero un rugido ensordecedor desgarró el cielo. Madara se congeló. Hashirama también se detuvo. Todos los shinobi en todo el campo de batalla se volvieron hacia el horizonte distante. Una presión ominosa los invadió, primordial y sofocante, como sentir a un depredador en la cima de la cadena alimenticia. ¿Qué fue eso? Alguien susurró temblando. La expresión de Madara se agudizó, volviéndose sombría. Hashirama, parece que debemos terminar nuestra batalla aquí. En un instante, Madara apareció ante Hashirama, agarrándolo por el hombro. Una poderosa fuerza de succión hizo erupción. Madara absorbió directamente el chakra de arte sabio de Hashirama. Con el Rinnegan brillando, Madara desató un genjutsu. Y con el poder del Rinnegan detrás, incluso el primero Kage fue atrapado momentáneamente. Adiós a todos. Madara se burló. Y todo su cuerpo se convirtió en madera. ¡Bang! Él desapareció. ¿Qué? Muchos shinobi se quedaron atónitos y sin palabras. Uchiha Madara, quien había peleado contra Hashirama con tanta ferocidad, no había sido más que un clon de madera todo el tiempo. Solo Hashirama miró hacia el lugar donde Madara desapareció, murmurando suavemente. Madara, parece que de verdad me has superado. No había amargura en su voz, solo una leve sonrisa. Luego dirigió su mirada hacia el horizonte lejano, donde sintió una aterradora firma de chakra. Una bestia con cola. No, algo mucho peor. Capítulo 323. Uchiha Sasuke. En la llanura desolada, un hombre miraba fanáticamente a la colosal entidad ante él, murmurando en voz baja. Finalmente, todo está reunido. El chakra de las bestias con cola. Ese hombre era Uchiha Obito, quien en ese momento llevaba una máscara blanca adornada con un patrón de Magatama y una sola marca en forma de aspa en la frente, diseñada para acomodar el Rinnegan que portaba. Obito entendía claramente lo que le esperaba una vez que se convirtiera en el Jinchuriki del 10 colas. La forma del 10 colas, anteriormente rígida, ahora pulsaba con un aura en rápida expansión. Vasta, violenta e ilimitada. La estatua Gedo, habiendo consumido el chakra de todas las bestias con cola, estaba comenzando a resucitar. No muy lejos de allí, una figura negra como la tinta observaba con temblorosa emoción. Zetsu negro. Este momento era lo más cerca que había estado de su esperanza en 1000 años. Solo un poco más, y su madre regresaría. Sus ojos estaban llenos de luz fanática. Ya no sentía el deseo de esconderse. Quería que el mundo conociera la agonía que había soportado durante milenios, los planes que había tejido y la amargura dentro de él, aunque tales verdades no eran para los de afuera. Incluso si esta no es la forma completa del 10 colas, una vez que me convierta en su Jinchuriki, será suficiente para extraer por la fuerza a las bestias con cola restantes. Entonces, les mostraré a todos lo que es la verdadera paz. La respiración de Obito se volvió más fría, más desquiciada. Espérame, Rin. Este mundo sin ti es demasiado falso. Crearé un mundo donde tú existas, donde Kakashi exista, donde no falte nadie. A medida que su voluntad se endurecía, la resurrección del 10 colas se acercaba a su finalización. Su abrumadora aura surgió hacia afuera, atrayendo a shinobi de todas las direcciones. Obito los ignoró. Pronto, creía, el mundo sería reescrito. Es el hombre enmascarado. ¿Qué está haciendo? ¿Es eso, una bestia con cola? ¡Qué chakra tan descabellado! Aunque la mayoría de los shinobi habían ido a interceptar a Uchiha Madara, incontables otros todavía estaban en combate contra el Edo Tensei en todo el mundo. Entre ellos, Neji y Sasuke. Ambos eran mucho más fuertes que en la línea de tiempo original. Sasuke, en especial, había entrado al reino de los Super Kage. Después de integrar el Mangekyou de Itachi, sus ojos habían evolucionado al Mangekyou Sharingan eterno, otorgándole control sobre el Susanoo completo. Una forma alcanzable solo en esta etapa. Incluso había despertado una habilidad ocular única del Mangekyou eterno propia. En el canon, Sasuke había ascendido al Rinnegan demasiado rápido como para manifestar tal habilidad. Normalmente, las técnicas a nivel del Mangekyou eterno eran auxiliares, pero mejoraban enormemente el potencial de combate.
Por ejemplo, la habilidad ocular de Madara reducía el consumo de chakra al mismo tiempo que amplificaba el poder destructivo de su ninjutsu. Por eso incluso sus técnicas casuales superaban con creces a las de los shinobi ordinarios. Sus reservas de chakra no eran mayores a las de Hashirama, y sin embargo este rasgo ocular le permitía pelear con el primer Hokage hasta el amargo final, un sistema autoañadido para escalar razonablemente el combate de Super Kage, dada la vaga representación en el canon. En cuanto a Sasuke, la habilidad que despertó se llamaba intercrecimiento de Yin-Yang, un poder que permitía que la energía espiritual y el chakra se convirtieran entre sí. A primera vista parecía simple, pero sus implicaciones eran monstruosas. Si su energía espiritual se agotaba, podía convertir el chakra en fuerza espiritual para seguir lanzando genjutsu. Si su chakra se agotaba, podía convertir la energía espiritual en chakra para seguir peleando. Su resistencia y aguante en combate se dispararon. Combina eso con la inmunidad a la ceguera del Mangekyou Sharingan eterno, más un drástico aumento en la potencia del genjutsu, y Sasuke había alcanzado un nivel donde solo el primero Hokage, Uchiha Madara y Naruto podían igualar su intensidad espiritual, excluyendo a los seres de nivel de los 6 caminos. Obito. Una figura apareció en la parte superior de la cabeza del 10 colas. Uchiha Madara del Edo Tensei. Parece que el plan ha pasado por bastantes ajustes. Los labios de Madara se curvaron en una sonrisa fría y burlona. Pero al final, el resultado es lo que importa. El plan Ojo de Luna se cumplirá. Obito miró a Madara con calma. Había previsto esta confrontación desde el momento en que lo invocó. Que Madara no atacara de inmediato fue inesperado, pero Obito ya no le temía. Ahora poseía el Rinnegan, y el seguro que Madara le había implantado hacía mucho tiempo ya había sido resuelto. No a través de Kakashi como en la línea de tiempo original. Obito tenía su propio método. Sin embargo, lo que Obito no se dio cuenta fue que Madara ya había intentado activar su plan de contingencia. Cuando Madara llegó, activó instantáneamente el mecanismo de control incrustado en Obito, con la intención de obligarlo a realizar el jutsu de reencarnación de Rinne. Pero Obito permaneció completamente inafectado. En ese momento, Madara entendió. Obito lo había traicionado por completo. ¿Dónde está Setsu Negro? ¿A dónde se fue? Exigió Madara. Madara, estoy aquí. Una forma negra como la boca del lobo emergió de la tierra. Setsu Negro finalmente había decidido mostrarse. Ambos hombres se giraron para mirar a Setsu Negro, aunque la mirada de Obito no conllevaba nada más que desdén. Madara, este tonto, ¿aún no se da cuenta de lo que es realmente esa cosa? En verdad, no era estupidez, solo falta de información. Madara había sido revivido recientemente y no tenía idea de lo que Setsu Negro era verdaderamente. En poco tiempo, llegaron más figuras al campo de batalla. Aparecieron Tsunade y los otros líderes de las fuerzas aliadas Shinobi. En el momento en que posaron sus ojos en la grotesca bestia que se alzaba ante ellos, un pavor ominoso se apoderó de sus corazones. Tsunade la reconoció de inmediato. Este era el 10 colas. El monstruo sobre el que Naruto les había advertido. Pero le asaltó otra pregunta. ¿Cómo se las arregló Uchiha Obito para reunir el chakra de las bestias con cola? Solo había capturado a la mitad de ellas. Sin embargo, ahí estaba el 10 colas. ¿Acaso usó el Edo Tensei como sustituto? Su mente se aceleró, armando la situación con una precisión practicada. Rápidamente entendió el punto clave. Obito no había reunido todo el chakra de las bestias con cola. Eso significaba que todavía tenían oportunidad de pelear. Pero cuando sus ojos se desviaron hacia el hombre que estaba junto a Obito. Uchiha Madara. Su corazón se encogió de pavor. En este momento, no pudo evitar pensar en Naruto. Naruto, ¿ya estás listo? En esta etapa, podría ser el único hacedor de milagros que queda que puede pelear contra estos dos. En este momento, su única opción era ganar tiempo. Detener al enemigo lo suficiente para que Naruto llegara. A lo largo del frente de guerra, los shinobi de todas partes estaban recibiendo el mismo mensaje urgente y apresurándose hacia el campo de batalla. La confrontación final se acercaba. Hombre enmascarado, muere. La furia de Sasuke hizo erupción en el instante en que vio a Obito. Ya no podía contener la intención asesina que hervía dentro de él. El hombre ante él no solo era responsable de la muerte de los padres de Naruto. Era uno de los autores intelectuales detrás de la caída del clan Uchiha, actuando junto con Dance. Dance estaba muerto. El tercer Hokage estaba muerto. Solo quedaba este hombre. Sasuke no lo llamó por su nombre porque, en su corazón, el hombre que llevaba esa máscara no era digno del nombre de Uchiha. Wash. Un parpadeo de movimiento. Sasuke apareció ante Obito en un instante, con una espada de relámpago en la mano. Chidori. Shinra Tensei.
Obito levantó casualmente una sola mano. La gravedad explotó hacia afuera, y Sasuke salió volando hacia atrás como una muñeca de trapo. El Rinnegan que comandaba no era más débil que cuando Nagato lo usaba. En todo caso, en las manos de Obito, su poder era aún más aterrador. ¿No sería mejor ver la historia desarrollarse a mi lado? Dijo Obito con calma. ¿Por qué insistir en pelear una batalla sin sentido? Lentamente extendió los brazos de par en par, dirigiéndose a todos los shinobi presentes. ¿Acaso no es la paz lo que todos ustedes desean? Entonces háganse a un lado, y presencien la llegada de la verdadera paz conmigo. Capítulo 324. El caos del 10 colas. ¿Usar un genjutsu para forzar la paz mundial? Eso no es más que una fantasía vacía. La voz de Sasuke destilaba desprecio. Ya no era el joven impulsivo de la línea de tiempo original, el que cargaba a ciegas y sufría derrota tras derrota. Si todo el mundo shinobi estuviera atrapado en una ilusión, entonces, en cuestión de décadas, la humanidad se estancaría, colapsaría y finalmente desaparecería. Esta supuesta paz sería la extinción silenciosa de la humanidad. Para Sasuke, el hombre enmascarado ante él simplemente estaba loco. Elemento fuego. Jutsu gran bola de fuego. Sasuke exhaló una enorme bola de fuego, las llamas rugiendo hacia adelante. Había refinado este jutsu mucho más allá de su forma básica. Su poder ahora rivalizaba con una técnica de elemento fuego de rango A. Obito ni siquiera se inmutó. Blandió el Gunbai Uchiha de su espalda, abanicando una vez. La enorme bola de fuego se dispersó y murió al instante. Madara, detente. Senju Hashirama entró en acción, juntando las manos mientras el elemento madera surgía de la tierra. El primer Hokage se movió con absoluta convicción. Sin vacilación, sin restricciones. Para la mayoría de los shinobi, Hashirama era una fuerza imbatible. En todas las leyendas, se decía que había aplastado a Madara y se mantenía como el inigualable dios de los shinobi. Pero en el momento en que las ramas de madera se abalanzaron hacia adelante, Obito extendió tranquilamente una mano. El chakra del elemento madera desapareció en el instante en que lo tocó. Sin el modo sabio mejorando a Hashirama, la vitalidad del jutsu se evaporó, la madera colapsando en troncos sin vida que se desmoronaron en el campo de batalla. Mientras Sasuke y Hashirama lanzaban sus ataques, incontables shinobi los siguieron, desatando un aluvión de ninjutsu desde todas las direcciones. Sin embargo, frente al Rinnegan, fue inútil. Cada técnica fue consumida por la absorción de chakra de Obito. A diferencia de Madara, quien disfrutaba jugando con los shinobi, Obito no tenía interés en perder el tiempo. Simplemente estaba esperando la resurrección completa del 10 colas. Pero no todos los ataques fueron ninjutsu. Los golpes de los artistas marciales golpearon el cuerpo del 10 colas, haciendo que la enorme bestia rugiera. Energía distinta al chakra, similar a la fuerza vital, pero no exactamente. ¿Es esto lo que llaman artes marciales? Obito no ignoraba la tendencia creciente. Las artes marciales se habían extendido ampliamente en la era actual, especialmente en el país del hierro, donde la cultura samurái siempre se había resistido al chakra. El surgimiento de las artes marciales había proporcionado a los samuráis, y a muchos individuos ineptos para el chakra, un nuevo camino de fuerza. Todavía era una disciplina joven, lejos de rivalizar con el ninjutsu, pero su presencia era innegable. Interesante. Muy bien, déjenme mostrarles el verdadero poder del 10 colas. Considérenlo como un pequeño entretenimiento antes de que llegue la paz. Obito presionó una mano sobre la piel del 10 colas. Una fórmula compleja brilló bajo su palma. Aún mantenía el control total sobre la bestia. El 10 colas soltó un rugido atronador. Ondas de choque desgarraron el campo de batalla mientras su enorme cuerpo se elevaba. Su grotesca apariencia de madera pulsaba con energía monstruosa, y a medida que se fusionaba más chakra de bestia con cola, su forma se agudizaba, ganando una vitalidad aterradora. Con un solo salto, el 10 colas se estrelló contra las filas de shinobi y abrió sus inmensas fauces. El chakra surgió violentamente. Llovieron relámpagos de los cielos. Todos, prepárense. Los 5 Kage, Hashirama y numerosos shinobi de élite entraron en acción. Este nivel de poder estaba más allá de lo que los shinobi ordinarios podrían soportar jamás. Boom. 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 Las explosiones resonaron a través del campo de batalla. Los que fueron lo suficientemente rápidos formaron signos manuales defensivos. Los que no, fueron envueltos y quedaron carbonizados en un instante. Kakashi, Migu y otros Chunin de élite se apresuraron a través del caos, sacando a sus compañeros shinobi de la zona de peligro y levantando defensas donde podían. Esta cosa es siquiera una criatura.
El ataque del 10 colas ya había superado el rendimiento destructivo de cualquier bestia con cola. Y este era solo su asalto básico. Los shinobi se dispersaron en todas las direcciones mientras la monstruosa forma de la estatua Gedo balanceaba su brazo gigante horizontalmente, obligando a toda la fuerza a esquivar. Entonces, finalmente, se formaron los contraataques. Elemento tierra. Gran núcleo de la tierra. Los ninjas de Iwagakure golpearon sus manos contra el suelo, lanzando su contra ninjutsu. Elemento viento. Danza de la corriente de aire violenta. Los shinobi de estilo de viento de Tsunagakure desataron vendavales cortantes hacia el 10 colas. Elemento rayo. Pilar de rayo. Los shinobi de Kumogakure siguieron con rayos de relámpagos puros. Contra el 10 colas, los ninjutsu ordinarios apenas se registraban. Era como golpear una montaña. Solo los ataques coordinados a gran escala tenían alguna esperanza de ralentizarlo. Una tras otra, las aldeas desataron sus técnicas emblemáticas. Elemento fuego. Técnica de la gran llama. Un torrente de ninjutsu se estrelló contra el 10 colas. Las explosiones retumbaron, el fuego y el humo tragaron el campo de batalla, y el aire apestaba a pólvora. Pero cuando el polvo finalmente se disipó, el 10 colas se mantuvo ileso. Soltó un rugido que hizo temblar la tierra, más irritado que herido, como si simplemente hubiera sido mordido por insectos. Roar. Una onda de choque hizo erupción hacia afuera, una aura violenta que se extendió por todo el campo de batalla. Este 10 colas, aunque todavía era una forma pseudo completa, ya era más fuerte que la criatura de la línea de tiempo original. Su chakra, su vitalidad, su rabia, todo había crecido de forma monstruosamente amplificada. Abrió sus fauces. Un enorme dragón de chakra hizo erupción, devorando todo a su paso. Dispérsense. No se queden agrupados. La orden de Hashirama retumbó en el campo de batalla. Avanzó a toda velocidad y se materializó directamente ante el 10 colas. Elemento madera. Jutsu golem de madera. En el mismo momento, Hashirama activó el modo sabio. Sin él, no tendría ninguna oportunidad. Un gigante de madera imponente se manifestó, casi igualando al 10 colas en tamaño. Retiró su puño y golpeó con una fuerza que sacudió el mundo. El 10 colas devolvió el golpe. ¡Bum! El golem de madera fue enviado a estrellarse contra el suelo de un solo golpe. Este era el mismo golem de madera que podía luchar contra un Susanoo completamente blindado, y sin embargo, frente al 10 colas, fue apartado de un manotazo como un juguete. La bestia abrió sus mandíbulas, y un aluvión de impredecibles rayos parecidos a láseres salió disparado, cortando el campo de batalla de forma indiscriminada. Remolino fuerte de Konoha. Una sola figura se lanzó hacia adelante. Golpe. Una patada se estrelló contra la barbilla del 10 colas, cerrando su boca de golpe y deteniendo la tormenta de rayos en un instante. Miguri aterrizó y les dio a todos un pulgar hacia arriba, con una sonrisa resplandeciente. «Buena esa, güey», exclamó Kakashi con una rara sonrisa. Luego su expresión se agudizó mientras su Mangekyou Sharingan se fijaba en el 10 colas. Si le arrancó la cabeza, incluso con su regeneración, no sobrevivirá. Murmuró en voz baja. Kamui. Una invisible presión espacial se distorsionó alrededor del cráneo del 10 colas. Kakashi apretó los dientes mientras el chakra se drenaba rápidamente de su cuerpo. Pero el 10 colas no se movió. Hubo un ligero estallido y la distorsión colapsó. Kakashi se tambaleó. Imposible. Su Kamui, conocido por despedazar incluso a las bestias con cola, no tuvo ningún efecto. El cuerpo del 10 colas podía soportar el desgarro espacial. Enfurecida, la bestia cargó un rayo destructivo, disparando directamente hacia Kakashi. Invocación múltiple. Rashomon. Hashirama formó un sello, y colosales puertas demoníacas irrumpieron del suelo, protegiendo a Kakashi de una explosión con un poder igual al de una bola de bestia con cola. Mientras tanto, las fuerzas aliadas shinobi se agruparon en una acción coordinada. El suelo se transformó en un pantano, atando las piernas del 10 colas. Enormes pilares de tierra se elevaron de ambos lados, intentando aplastarlo. Pero... ¡crack! Se hizo añicos. Los pilares de piedra se desintegraron al instante. El 10 colas permaneció intacto. Elemento rayo. Cañón de riel. Sasuke aprovechó la apertura. Un rayo segador pasó rápidamente por el campo de batalla, arrancando uno de los brazos del 10 colas. La extremidad amputada cayó, y su muñón quedó negro y humeante. Por primera vez. El 10 colas estaba visiblemente herido. Toda la alianza sintió que su moral se disparaba como un reguero de pólvora. Capítulo 325. Obito se convierte en el Jinchuriki del 10 colas, y Setsu negro tiembla de emoción.
En el momento en que el 10 colas fue herido, la moral de las fuerzas aliadas Shinobi surgió como una marea creciente. Gritaron con esperanza renovada. Está herido, sigan atacando. Pensé que esa cosa no podía ser dañada. El 10 colas había sido abrumador desde el momento en que apareció. El solo hecho de verlo tambalearse alivió una presión que había estado aplastando a todo el campo de batalla. Docenas de shinobi desataron ninjutsu en rápida sucesión, llenando el campo de batalla con una lluvia de explosiones elementales. En ese momento, Senju Hashirama actuó. Sus ojos se agudizaron mientras entraba al instante en el modo sabio. A su lado, el cuarto Hokage también activó el modo sabio. Sus auras resonando con una fuerza abrumadora. Elemento madera. Arte sabio, Jutsu golem de madera. Hashirama invocó al colosal titán de madera. Ni siquiera él se contuvo más. Pero al enfrentarse a un verdadero monstruo como el 10 colas, los jutsu ordinarios de alto nivel no eran nada. Arte sabio. Rasen Shuriken. Minato hizo lo mismo, desatando su técnica a distancia más fuerte. Sus ataques combinados cayeron como un cielo que se derrumba. Boom. 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 A diferencia de los ninjutsu dispersos de los shinobi ordinarios, sus golpes en realidad hicieron que el 10 colas se retorciera de dolor. Roar. El 10 colas bramó, reuniendo una enorme esfera de energía en sus fauces. Una bola de bestia con cola, pero mucho más allá de lo que cualquier bestia con cola individual podría producir. Incluso el ataque más fuerte de Kurama no podía igualar a la mitad de su poder destructivo. Hashirama y Minato intercambiaron una mirada rápida, sin necesidad de palabras, y vertieron hasta la última gota de fuerza en interceptar el ataque. Toda la fuerza aliada estaba directamente detrás de ellos. No había espacio para retirarse. Sus cuerpos temblaron bajo la insondable presión mientras las dos fuerzas titánicas chocaban. Y aún así, todavía no podían detenerla por completo. Okage-sama, nosotros ayudaremos. Los shinobi se abalanzaron hacia adelante, presionando sus manos sobre Hashirama y Minato, canalizando el poco chakra que les quedaba. Incluso jóvenes shinobi como Sasuke intervinieron, reforzando la barrera con su poder. Solo entonces, después de la fuerza reunida de incontables shinobi, la energía de la bola de bestia con cola finalmente se disipó. Pero ni un solo rostro se relajó. Porque el aura del 10 colas continuó elevándose, volviéndose más aguda y abrumadora a cada momento que pasaba. Estaba evolucionando. Si uno tuviera que clasificar su estado actual. Había alcanzado una forma de medio paso a los 6 caminos. Su fuerza ya había superado a la de Hashirama, se acercaba a la de Madara y excedía incluso a la de Uchiha Sasuke en esta etapa. Y Hashirama no estaba en su verdadero apogeo, ni tampoco su cuerpo de Edo Tensei estaba en su calidad de chakra original. Sin embargo, el 10 colas ahora había cruzado a un reino cercano al nivel de los 6 caminos. El reino del mito. Si evolucionaba por completo, como el origen del dios árbol, su poder eclipsaría al de los seres ordinarios de los 6 caminos. Afortunadamente, carecía de inteligencia, actuando puramente por instinto y rabia. De lo contrario, la mitad de la fuerza aliada ya habría sido aniquilada. Dentro de la base de Umbrella Naruto se encontraba dentro de una tormenta de chakra, habiendo completado su transformación. Unas esferas oscuras flotaban detrás de él en una órbita perfecta. Orbes de la búsqueda de la verdad, la manifestación de las leyes fundamentales del chakra. Aquí, el chakra no era meramente energía. Era un principio universal, una regla que daba forma a los mundos. Alcanzar el nivel de los 6 caminos significaba ir más allá de los confines del propio mundo. Un cuerpo en este nivel podía sobrevivir a la radiación cósmica, a las tormentas interestelares y cruzar el vacío entre mundos. Naruto abrió lentamente los ojos. Así que hemos llegado a esto. El abrumador poder del 10 colas bañó al mundo entero. Naruto lo sintió al instante. Poder de clase de los 6 caminos, así que Obito finalmente ha reunido a todas las bestias con cola. Su tono permaneció tranquilo, casi indiferente, como si comentara sobre el clima de mañana. Naruto, debemos detenerlo. La voz de Kurama tembló. Una vez que el 10 colas complete su evolución, obtendrá la capacidad de arrastrar por la fuerza a las bestias con cola de regreso a su interior. Originalmente éramos un solo ser, no seremos capaces de resistirlo. Kurama sabía la verdad mejor que nadie. Si el 10 colas lo reabsorbía, dejaría de existir como una conciencia individual. Relájate, Kurama. Naruto sonrió levemente. Nadie en este mundo puede arrebatarte de mí. Ni siquiera el 10 colas. Además. Su aura surgió, los orbes de la búsqueda de la verdad zumbando en respuesta. Yo también he entrado a este reino.
Con mi poder actual, incluso si el sabio de los 6 caminos todavía estuviera vivo, incluso si yo no pudiera ganar, definitivamente no perdería. Naruto habló con serena certeza. No sabía qué tan fuerte se había vuelto Agoromo después de siglos en la Tierra Pura, pero en la historia original, el poder que Agoromo les dio a Naruto y a Sasuke les permitió tocar el umbral de los 6 caminos. Eso por sí solo demostraba lo extraordinario que era el sabio. Pero ahora, Naruto se encontraba en un nivel comparable a ese poder heredado, o posiblemente incluso más allá. El mundo verdaderamente estaba entrando a una era de los 6 caminos. Además, el paradero del hermano menor del sabio de los 6 caminos, Tsutsuki Amura, seguía siendo un misterio. Si los dos hijos de Agoromo, Indra y Asura, podían reencarnar sin fin, entonces una figura como Amura ciertamente no habría desaparecido tan fácilmente. Cuando el espíritu de Naruto ascendió al nivel de los 6 caminos, había sentido el chakra de Asura e incluso el aura distintiva del alma de Asura dentro de sí mismo. Esto no era una coincidencia. Podría ser un tipo especial de herencia. Un método de entrenamiento preparado por el propio sabio de los 6 caminos. Tal vez estaba destinado a enfrentarse al clan Tsutsuki. Después de todo, Agoromo no podía haber ignorado por completo la existencia del clan. Incluso si no lo supo al principio, debe haber entendido algo más tarde. De vuelta en el campo de batalla, el 10 cola se estremeció violentamente al acercarse a su evolución final. Ja 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 ja. Este mundo cambiará, por mi culpa. Obito rió como un loco, arrojando una masa de chakra de Kurama al aire. El chakra de las otras bestias con cola ya se había fusionado por completo. El 10 colas comenzó su espantosa metamorfosis. Al mismo tiempo, Obito tejió sellos manuales, intentando arrastrar al 10 colas hacia su propio cuerpo. Justo entonces, Uchiha Madara apareció ante él en un instante, como un fantasma cruzando el espacio. Su golpe hizo que Obito cayera hacia atrás, con sangre salpicando de su boca. Sin embargo, Obito solo sonrió. Una expresión enloquecida y triunfante se retorció en su rostro. No puedes detenerlo. Una vez que este ritual comienza, nadie puede detenerlo. El 10 colas se congeló por un latido del corazón. Luego, su forma se disolvió en una luz resplandeciente y surgió en el cuerpo de Obito. Un vasto y abrumador poder hizo erupción. Un báculo de los 6 caminos se formó en la mano de Obito. El símbolo de un dios. Unos orbes de la búsqueda de la verdad flotaban detrás de él, irradiando autoridad absoluta. Ante los ojos de todas las fuerzas aliadas Shinobi. Había nacido Obito de los 6 caminos. En las sombras, Sexo Negro temblaba de emoción. Ha comenzado, madre, espérame. Definitivamente te traeré de vuelta. El rostro de Madara se oscureció, pero dentro de su mirada afilada como una navaja parpadeó algo más. Cálculo. Intención. Posibilidad. Los shinobi miraron a Obito, quien ahora se asemejaba a un dios, o a un demonio descendido al mundo. Alguien lanzó un ataque vacilante, desesperado por probar su fuerza. Obito ni siquiera se movió. El jutsu simplemente desapareció al contacto, borrado por el poder absoluto de los orbes de la búsqueda de la verdad. Maldición, es inmune al ninjutsu en esta etapa. Nada puede dañarlo, ya no funciona ningún ninjutsu. Después de varios intentos, la verdad se volvió innegable. Obito de los 6 caminos era completamente inmune a todos los ninjutsu. Inmune al ninjutsu, Un destello de determinación se encendió en los ojos de Rock Lee, ardiendo más fuerte que nunca. En ese caso, es hora de que yo defienda mi camino ninja. Capítulo 326. La flor del árbol sagrado. El proyecto Ojo de Luna. Idiota. No es el momento de que lleves a cabo tu camino ninja hasta que yo muera. Migui golpeó a Lee en la cabeza, aunque sus ojos brillaban de orgullo. Lee había crecido, más de lo que se daba cuenta, pero aún era demasiado joven. Contra un enemigo como este, lo único que podía tener una oportunidad. Era el poder que quemaba la vida misma. Donde Konoha baila, el fuego arderá intensamente, y su luz iluminará los jóvenes brotes de hojas. Esta llama, transmitida desde el primer Hokage, brilla en la siguiente generación. La exaltación de la juventud. 8 puertas. Puerta de la visión, abierta. Gui irrumpió hacia adelante como un borrón, con la mirada de todos los shinobi atraída hacia él. Años de entrenamiento, incontables dificultades. Después de cambiar por completo a las artes marciales, Gui había perfeccionado el refinamiento de sus órganos internos e incluso había despertado su propio poder divino basado en las artes marciales. Huesos de acero. Con las 8 puertas activadas, su taijutsu ahora se encontraba en la cima absoluta de todo el mundo shinobi. Incluso dependiendo solo de fuerza física pura, Gui ya había alcanzado el nivel de un Kage. Y con las 8 puertas
Su carga ya no era un obstáculo para él. Sexta puerta. Puerta de la visión. Pavo real matutino. Gui lanzó una tormenta de puñetazos, cada golpe tan rápido que estallaron llamas solo por la fricción, formando un pavo real gigante y resplandeciente cruzando el cielo. ¡Bum! El golpe impactó a Obito de frente, enviándolo a volar como un proyectil de cañón disparado. Se estrelló contra un acantilado distante a varios kilómetros, tallando un cráter en la roca. ¿Quién es este hombre cejudo, para empuñar tal poder? La mayoría de los shinobi estaban atónitos. Quienes entendían la fuerza de Guri esperaban algo increíble, pero esto superaba incluso su imaginación. No está usando ninjutsu en absoluto. Así es, este es un taijutsu de ultra alta velocidad que comprime el aire en golpes físicos. Cuenta como taijutsu. Pero se ve exactamente como ninjutsu. Los shinobi fuera de Konoha y Umbrella estaban completamente boquiabiertos. ¿Acaso seguía siendo el taijutsu que ellos conocían? Incluso el cuarto Raikage, que usaba un estilo de taijutsu extremo, en última instancia dependía de la armadura del elemento rayo, técnicamente, todavía nin taijutsu. El poder de Gui era algo completamente diferente. Incluso el propio Gui no conocía verdaderamente sus límites. El mundo shinobi nunca había producido enemigos más allá del nivel de sombra, hasta ahora. Este campo de batalla. Este momento. Era el escenario donde el taijutsu finalmente brillaría al máximo. Obito voló hacia atrás por el aire, aterrizando de manera estable. Miró a Gui con clara sorpresa. Aunque ileso, el golpe de Gui había sido mucho más de lo que esperaba. Incluso Madara, que había visto innumerables cosas absurdas, levantó una ceja. 8 puertas. Séptima puerta. Puerta de la conmoción, abierta. Una enorme ráfaga de presión explotó a medida que Gui empujaba más. Un vapor rojo sangre surgió de sus poros, y el aire mismo tembló bajo la fuerza opresiva de su energía vital. Manifestación de energía vital. Tigre del mediodía. A diferencia del pavo real matutino, esta técnica no era mera presión de aire. Esta era fuerza vital. La esencia de las artes marciales condensada en un solo golpe devastador. Su poder atravesaba los límites del nivel Super Kage. Y porque no era ninjutsu. Podía amenazar incluso a seres de la clase de los 6 caminos. Obito reaccionó al instante, dándole a un orbe de la búsqueda de la verdad forma de escudo. Se materializó un tigre blanco rugiente, con sus fauces rojo sangre abiertas de par en par. ¡Wow! La colisión detonó en una explosión masiva, estallando luz como una supernova. Las ondas de choque abrieron surcos en la tierra, remodelando el paisaje en un instante. Brisnas de viento invisibles destrozaron el suelo. Los shinobi se apresuraron a defenderse con ninjutsu protector. Kakashi observó el poder abrumador, y las palabras de su padre resurgieron. Ese niño, será tu rival de por vida. Recordó lo arrogante que había sido en ese entonces, cómo se había burlado de la idea. Y solo después de perder a Obito y a Rin cambió. Ahora, al ver el poder de Gui de primera mano. Tal vez su padre había previsto esto. Gui, de verdad podría ser mi eterno rival. A medida que el polvo se despejó, Obito salió del cráter. Una fina línea de sangre le manchaba la comisura de la boca. Una herida menor. Ya curada. Parece, dijo Obito con calma, limpiándose el último rastro de sangre, mi poder todavía es un poco deficiente. Los ojos de Obito brillaron bruscamente. Dado que las complicaciones seguían surgiendo, ya no le importaba perfeccionar al 10 colas. El verdadero obstáculo era el 9 colas que faltaba, pero incluso sin él, el poder abrumador del 10 colas permanecía intacto. Con un solo movimiento, Obito convocó la colosal forma del 10 colas. Y el árbol divino surgió hacia arriba, su tronco extendiéndose como un pilar que tocaba los cielos. Hashirama. Esa, es la cáscara del árbol divino. Uchiha Madara apareció junto a Hashirama y los demás. Cualesquiera que hubieran sido sus ambiciones personales, Obito era ahora la mayor amenaza. Madara explicó rápidamente lo que había descifrado de la tableta de piedra de los Uchiha. Un árbol divino primigenio dio un fruto de chakra alguna vez. Una mujer se había comido ese fruto, despertando un poder divino. El 10 colas era la forma manifestada del árbol divino, creado para reclamar ese fruto robado. Y a través de esas revelaciones, Madara había aprendido cómo promulgar el plan Ojo de Luna. Ahora Obito tenía la intención de acortar el proceso por completo. Invocando a la fuerza la cáscara del árbol divino para recuperar chakra. Cuando la luna rojo sangre cubra el mundo, cuando la flor del árbol divino florezca por completo, Obito abrió los brazos de par en par, con la voz llena de fanática determinación. Eso marcará la finalización perfecta del plan Ojo de Luna. Mientras tanto, escondido en las sombras, Zetsu Negro temblaba de éxtasis. Y será el momento en que, madre regrese.
Sus objetivos no eran los mismos. Obito buscaba hundir al mundo en una ilusión de paz, un sueño donde se convertiría en un dios. Un mundo donde Rin volviera a vivir. Setsu Negro solo buscaba la resurrección de Kaguya Tsutsuki, su madre. Una vez que la flor del árbol divino floreciera, haría su movimiento. De repente. ¡Ah! Obito gritó, su cuerpo retorciéndose de forma antinatural. Todos se dieron cuenta de inmediato. La razón era obvia. El poder del 10 colas era demasiado vasto. Incluso Obito luchaba por soportarlo. Esta era una oportunidad. Los shinobi reunidos no lo dudaron y lanzaron su asalto. A estas alturas, casi todos los que podían llegar ya habían alcanzado el campo de batalla. Solo Shisui seguía ausente, aún recuperándose de sus heridas. El primer Hokage, el segundo Hokage, el cuarto Hokage y Orochimaru se habían unido a la pelea. Tobirama, Minato y Yashirama, al estar en cuerpos de Edo Tensei, no mostraron ningún miedo. Los tres intercambiaron una breve mirada, y luego cargaron de frente contra Obito. Gumi se preparó para seguirlos. Pero Kakashi lo contuvo. Gumi parpadeó confundido. ¿Kakashi? Kakashi negó con la cabeza, su expresión tranquila pero firme. Gumi, Hokage-sama y los demás no pueden morir. Están reuniendo información para nosotros. Frunció el ceño. No deberías actuar precipitadamente. El poder de Obito está mucho más allá de los límites ordinarios. Gumi lo miró fijamente por un momento, y luego asintió pesadamente. Sabía que Kakashi tenía razón. Sus ataques anteriores no habían sido fatales. Si ni siquiera la séptima puerta podía herir a Obito significativamente. Solo quedaba una técnica. La formación de liberación de las 8 puertas. La voluntad suprema de su padre. La vida se encendía en un instante. Una llama que ardía más brillante cuanto más se acercaba a la muerte. Si algo podía abrir un camino a la victoria, sería eso. Pero antes de usarla, necesitaban más información. Más conocimiento sobre la forma de los 6 caminos de Obito. El riesgo de muerte significaba poco para Gui. Sus ojos se agudizaron con inquebrantable resolución. Kakashi miró a su mejor amigo, ya entendiendo la decisión que Guri había tomado. Un suspiro ahogado y doloroso se escapó de él. Capítulo 327. Migui cambia el rumbo de la batalla, Nairgui y hace añicos el espacio. Esta versión de Obito era completamente inmune a todo ninjutsu. En este punto, solo las artes sabias y el taijutsu podían dañarlo. Después de un breve período de sondeo, Senju Tobirama analizó rápidamente las habilidades de Uchiha Obito. Por desgracia, ninguna de esas informaciones cambió la realidad ante ellos. Incluso con su precisa coordinación y dominio del ninjutsu de espacio-tiempo, las fuerzas aliadas shinobi apenas podían seguirle el ritmo a Obito, y ninguno de sus ataques aterrizaba con algún efecto significativo. Incluso Hashirama, el más fuerte entre ellos, no podía infligir daño real. La brecha era la desesperación misma. Hokage-sama. Déjeme el resto a mí. Lee. Mira con atención. Este es el arte secreto supremo del taijutsu. Es hora de defender nuestro camino ninja, el momento de proteger a quienes amamos, incluso con nuestras vidas en juego. La bestia azul de Konoha, Mad-Gui. Arde. Juventud. Ah. Juventud. Migui se abalanzó hacia adelante, con las yemas de sus dedos golpeando suavemente contra su corazón. Oh. Vapor rojo sangre, está reuniendo toda su energía en su corazón. Incluso Uchiha Madara se conmovió. Alguna vez había presenciado a Migui abrir la formación de las 8 puertas. Esa abrumadora fuerza había dejado una profunda impresión. Pero en este momento, el aura de Gui era aún mayor. Entre todos los guerreros fuertes que he encontrado, murmuró Madara, su taijutsu es digno de ser llamado el más fuerte. A pesar de que la situación de esta línea mundial difería de la original, Madara aún así llegó a la misma asombrosa conclusión. Pero, ¿puede derrotar a Obito? Se preguntó Madara en voz alta, con la emoción parpadeando en sus ojos. Formación de las 8 puertas. El aire se sacudió cuando el poder hizo erupción. Obito miraba con indiferencia, hasta que Gumi se movió. Elefante del ocaso, primer paso. El puñetazo de Gumi detonó el aire, formando una violenta onda de choque de aire comprimido. Para sorpresa de Obito. Fue golpeado directamente. ¡Qué rápido! ¡Boom! Un cráter de docenas de metros de ancho se abrió en el suelo por la explosión. Gumi-sensei. La voz de Lee tembló de preocupación. Abrir la formación de las 8 puertas significaba una muerte casi segura. Pero este era el camino ninja de Gumi. Lee solo podía apretar los puños, conteniendo desesperadamente las lágrimas. ¿Cómo es esto siquiera posible? Murmuró Gaara.
El Raikage y los demás estaban visiblemente conmocionados por la fuerza bruta que Gumi mostraba. Reprimiendo su dolor, Kakashi explicó. La formación de las 8 puertas elimina todas las limitaciones del cuerpo, lo que permite liberar un poder más allá de sus límites naturales. Pero ese poder no es permanente. Abrir las 8 puertas, significa quemar tu vida a cambio. El Raikage, quien siempre se enorgullecía de su fuerza física, no pudo evitar abrir los ojos de par en par. El poder de Migui superaba cualquier cosa que hubiera imaginado jamás. Segundo paso. Gumi volvió a atacar. La onda de choque obligó a Obito a un choque directo, la presión del aire inmovilizándolo. Este Gumi, cuyo físico excedía con creces al de la historia original, comandaba el elefante del ocaso con una facilidad aterradora. El elefante del ocaso consistía en 5 golpes consecutivos, cada uno construyendo hacia el siguiente, amplificando exponencialmente el poder destructivo. Esto es imposible. ¿Cómo puede un mortal desatar semejantes ataques? Obito estaba incrédulo. Estaba siendo aplastado. La velocidad de Migui lo abrumaba. Sus ataques eran demasiado poderosos y rápidos para contrarrestarlos. Maldición. ¿Cómo está pasando esto? No voy a fallar. Otro golpe envió a Obito a estrellarse contra la tierra, tallando un profundo cráter antes de lanzarlo hacia el cielo. Ja 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 ja. Obito rió, con la sangre derramándose de sus labios. No pueden detenerme. Admito que tu poder me amenaza. Pero el taijutsu por sí solo es demasiado limitado. Activó a Kamui, frente a todos. Desapareció en el vacío. El puñetazo de Uri atravesó el aire vacío. Maldición. Cobarde. Se esconde porque no puede ganar. Varios shinobi exclamaron con enojo. Algo sin precedentes estaba sucediendo. La formación de las 8 puertas de Migui estaba dominando a un oponente de nivel de los 6 caminos. El rostro de Kakashi se oscureció. Esto es malo, está tratando de ganar tiempo. Si la formación de las 8 puertas de Gumi termina, su cuerpo colapsará por sí solo, incluso sin la interferencia de Obito. ¿Quién hubiera pensado que Obito, después de convertirse en el Jinchuriki del 10 colas y poseer un poder casi ilimitado, aún recurriría a una táctica tan desvergonzada? En la historia original, si simplemente hubiera dependido de Kamui contra todos, no habría perdido el poder del 10 colas tan fácilmente. Pero esta era la realidad. Aquí, cualquier cosa podía pasar. En ese momento, Migui sintió el empeoramiento de la situación. A pesar de que su resistencia física había mejorado enormemente, la tensión de las 8 puertas seguía siendo abrumadora. ¿Acaso mi única opción es Nightgui? Él creía que Nightgui podía perforar incluso el propio espacio. Bajo el inmenso poder que corría por él, sintió una ilusión. Como si pudiera desgarrar el mundo mismo. No podía destruir el mundo, por supuesto. Pero romper el espacio. Eso, sí podía lograrlo. Nightgui. Gui comenzó a reunir toda su fuerza. Con la mejora de su cuerpo de acero, desató un poder mucho más allá de sus límites originales. En la línea de tiempo original, los huesos de Migui comenzaron a hacerse añicos bajo la pura fuerza de Nightgui. Pero ahora, después de completar el templado de todo su cuerpo, perfeccionar el entrenamiento de sus órganos internos y despertar el arte marcial divino del cuerpo de acero, podía blandir este poder sin colapsar de inmediato. Por un breve momento. Su fuerza alcanzó el reino de los 6 caminos. Nightgui, la expresión máxima de las 8 puertas. Lee desató involuntariamente la 7ª puerta. Sus cimientos no eran tan profundos como los de Gui, y aún tenía que completar por completo el refinamiento de sus órganos. Una vez que lo hiciera, él también sería capaz de usar la formación de las 8 puertas. Pero en este momento, solo podía apretar los puños, frustrado por su propia debilidad. En verdad, considerando la edad de Lee, sus logros ya eran extraordinarios. El poder de Gui era el producto de décadas de acumulación explotando todas a la vez. A Lee simplemente le faltaba tiempo. No todos eran Naruto, nacido con un truco que rompía el mundo. Todos los ojos se clavaron en Migui. Todos rezaban por un solo momento de esperanza. Bang. 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 Un sonido como de vidrio haciéndose añicos resonó por el campo de batalla. Frente a Nightgui, una barrera invisible se agrietó. Se abrieron fisuras en el aire mismo. ¿Qué? El rostro de Obito se retorció de terror. Podía sentir que el espacio comenzaba a colapsar a su alrededor. ¡Bum! El espacio explotó. Y el devastador ataque de Gui se estrelló contra el cuerpo de Obito. La sangre estalló violentamente. La forma de Obito colapsó como carne aplastada. Un enorme cráter desgarró el paisaje, extendiéndose por varios kilómetros. Obito había quedado reducido a carne destrozada. Estallaron los victores.
Con un golpe como ese, si sobrevivía, se tragarían sus bandas en el acto. Pero justo cuando el campo de batalla rugía de triunfo. Una escena imposible e increíble comenzó a desarrollarse. Capítulo 328. Naruto aparece y reprime el mundo ninja. Una escena increíble se desarrolló ante los ojos de todos. Uchiha Obito, reducido a nada más que una cabeza y una masa de carne destrozada, comenzó a regenerarse. En cuanto a Midgui, después de desatar Nightgui, colapsó inmediatamente y quedó inconsciente. A diferencia de la línea de tiempo original, donde su cuerpo fue quemado hasta quedar irreconocible, aquí todavía estaba intacto, pero gravemente herido. Sus signos vitales disminuían rápidamente. En ese momento, Madara le lanzó a Zetsu Negro una mirada significativa. Zetsu Negro se congeló por un momento, con la sorpresa parpadeando en su rostro, antes de deslizarse silenciosamente hacia Obito. Justo cuando Obito se regeneró por completo y estalló en una risa salvaje, una masa negra como la boca del lobo surgió hacia adelante. Zetsu Negro poseyó por la fuerza el cuerpo de Obito. La risa de Obito murió al instante. Zetsu Negro se extendió sobre Obito como una sombra corruptora. Zetsu Negro, ¿qué estás haciendo? La voz de Obito heló el aire. Obito, siempre fuiste solo un peón. Este poder le pertenece a Madara. La siniestra carcajada de Zetsu Negro resonó a través del campo de batalla. Todos quedaron atónitos por la repentina traición. Pero antes de que Zetsu Negro pudiera tomar el control total, un orbe de la búsqueda de la verdad atravesó el aire y se estrelló contra él. El Obito que acababa de poseer se derritió repentinamente en un montón colapsado de células de Zetsu blanco. Esa cosa era solo mi clon. ¿De verdad creíste que no me protegería contra ti? Obito salió de detrás de los escombros con ojos fríos. Había sospechado de Zetsu Negro desde que notó inconsistencias en su comportamiento. Una parte del cuerpo de Zetsu Negro se evaporó bajo el poder del orbe de la búsqueda de la verdad. Chillando de agonía, se deslizó por una grieta en la roca y desapareció. Obito no se molestó en perseguirlo. La habilidad de sigilo de Zetsu Negro era excepcional. Incluso Obito tenía dificultades para rastrearlo. La razón por la que Obito no se había regenerado de inmediato antes era precisamente porque predijo que Madara y Zetsu Negro atacarían. Y lo hicieron. Madara, ¿planeas pelear contra mí también? Obito habló con desdén. Alguna vez fue un peón, ahora el que controlaba el tablero. ¿Cómo lo sabremos si no lo intentamos? La expresión de Madara permaneció tranquila, como si todo se desarrollara exactamente como lo había previsto. Cuarto Hokage, préstame tu chakra. Madara se desdibujó hacia Minato y absorbió su chakra sabio. Luego, bajo las atentas miradas de Hashirama y los demás, caminó hacia Obito. Para lidiar contigo, el ninjutsu ordinario no tiene sentido. Solo el arte sabio puede ser efectivo. Esperaba que las cosas pudieran salirse de control en el momento en que fuera revivido. La profunda voz de Madara conllevaba un dominio calado hasta los huesos. Déjame ver hasta dónde puedes bailar. Incluso ahora, la confianza de un hombre nacido para gobernar el campo de batalla irradiaba de él. Madara, ¿cuándo dominaste el arte sabio? Preguntó Hashirama sorprendido. El cuerpo de Madara irradiaba 3 chakras sabios distintos, todos compartiendo un origen similar pero cada uno con un poder único. El arte inmortal de la cueva Richi. Hashirama los reconoció de inmediato. Madara de alguna manera había reunido chakra sabio de las 3 grandes tierras sabias, combinando el senjutsu de Hashirama, el de Minato y las técnicas de la cueva Richi. Aunque esta forma es incómoda, un cuerpo del Edo Tensei no teme a la muerte. Tiene sus usos. HMPH. Tu hermano pudo haber sido problemático como persona, pero su talento en el ninjutsu no dejaba de tener mérito. Usando los límites rotos de su forma del Edo Tensei, Madara finalmente había dominado el arte sabio. Una vasta y opresiva aura surgió de su cuerpo. ¿Realmente eres tú? La burla de Obito desapareció. Al igual que Midgui antes, este Madara tenía las calificaciones para amenazarlo. Pero al igual que Gui, aún no podía matarlo. Arte sabio. Susanoo. Se materializó un Susanoo perfecto, pero esta vez infundido con la fuerza abrumadora del arte sabio. Su aura rivalizaba incluso con la erupción anterior de Midgui. Arte sabio. Yasaka Magatama. El Susanoo lanzó el ataque. Obito balanceó sus orbes de la búsqueda de la verdad, dispersando el Magatama de Senjutsu entrante. Obito contraatacó con una colosal ola de fuego, amplificada por su poder de los 6 caminos. Pero. Corte. La espada del Susanoo de Madara cortó limpiamente el ataque de Obito, dispersándolo en la nada. Ambos hombres ahora hablaban completamente en serio. Una pequeña cabeza negra asomó por una grieta una vez más. Maldito seas, Obito. Mocoso traidor. HMPH.
No importa. Una vez que se active el Tsukuyomi infinito, madre revivirá. Al final, la victoria será mía. Setsu Negro parecía golpeado y desesperado. El orbe de la búsqueda de la verdad anterior casi lo había destruido por completo. Entonces, de repente, una mano agarró a Setsu Negro por el cuello y lo levantó del suelo. ¿Quién es? Setsu Negro giró la cabeza y vio un cabello dorado. Uzumaki Naruto. Setsu Negro se congeló de horror. Si no era capturado aquí, simplemente podía esconderse de nuevo. Incluso si fallaba ahora, podía esperar 1000 años. Eventualmente, sobreviviría a todos los shinobi en el campo de batalla. De inmediato intentó usar sus técnicas de escape. Pero la mano de Naruto se apretó, irradiando un extraño poder. Los jutsu de Setsu Negro fueron suprimidos por completo. Así que las cosas han progresado hasta este punto, parece que llegué justo a tiempo. Naruto rió suavemente antes de desaparecer en un instante, reapareciendo en el aire. Todos se giraron instantáneamente hacia él. Y luego estallaron los vítores en todo el campo de batalla. Naruto. Al fin apareciste, mocoso idiota. Tsunade dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo todo este tiempo. Y luego miró fijamente, atónita, la nueva forma de Naruto. Un chakra dorado cubría todo su cuerpo. Los orbes de la búsqueda de la verdad flotaban detrás de él como soles en miniatura, reflejando el poder de Obito. Una oleada de esperanza la inundó. ¿Tú, tuviste éxito? Naruto asintió con una sonrisa natural. Eso es genial, mocoso. No sabes cuánta presión hemos estado cargando. Tsunade le dio un golpecito en el pecho con un puñetazo juguetón y aliviado. Está bien. Ya estoy aquí, así que yo me encargaré a partir de aquí. El tono de Naruto era tranquilo, pero el aire temblaba. Sus ojos se clavaron en Uchiha Obito. Es hora de ajustar nuestras cuentas. Su voz se volvió fría. Entonces Naruto desapareció de nuevo. Apareciendo directamente entre Madara y Obito. Una enorme mano dorada se materializó y se estrelló directamente sobre Obito. Por un momento, Obito sintió como si un mundo entero aplastara su cuerpo. ¡Bum! Una enorme huella de palma se hundió profundamente en la tierra. El silencio cayó al instante. Entonces Naruto lanzó un solo puñetazo, y el Susanoo de arte inmortal de Madara se hizo añicos como el cristal. La fuerza restante envió a Madara volando lejos como un meteoro, estrellándolo contra el suelo. Su cuerpo de Edo Tensei comenzó a regenerarse, pero lentamente, mucho más lentamente que antes. ¿Cómo es esto posible? Madara miró fijamente con incredulidad. Naruto sonrió levemente. Nada era imposible. Si el reino de los 6 caminos tuviera una clasificación adecuada, se vería más o menos así. Madara, actual. 6 caminos avanzado temprano. Obito. Ligeramente superior a 6 caminos temprano debido al 10 colas, pero aún incompleto. Su dominio de las habilidades de los 6 caminos era deficiente. Migui, formación de las 8 puertas. Originalmente intermedio temprano, pero en esta línea mundial Guri había alcanzado avanzado temprano por un breve estallido. Kaguya. 6 caminos medio en papel, pero con falta de experiencia de combate, a menudo peleando solo en el nivel máximo temprano. Y Naruto. Naruto ahora se encontraba en el verdadero nivel 6 caminos intermedio. Sus bases, su acumulación y su habilidad recompensa celestial habían empujado su fuerza mucho más allá de la norma. Después de irrumpir en el reino de los 6 caminos, Naruto se había tomado el tiempo de analizar este nivel. Aunque no oficiales, las diferencias eran enormes. En la historia original, que Naruto y Sasuke fueran dominados por los Tsutsuki tenía perfecto sentido. Alguien que consumiera un solo fruto del dios árbol nunca podría compararse con alguien que consumiera varios. Incluso Kaguya originalmente solo tuvo éxito mediante una emboscada. Su miedo a la invasión Tsutsuki era tan inmenso que creó el ejército de Setsu Blanco solo para ganar tiempo. Aquí, Naruto entendía la verdad de los 6 caminos mucho mejor, y su poder lo reflejaba. Capítulo 329. Contrato con Setsu Negro. Con la fuerza actual de Naruto, estando ya en la cúspide del mundo shinobi, no había forma de que se enfrascara en una lucha prolongada con alguien cuyo poder ni siquiera se acercaba al suyo cuando desataba todo su poderío. Además, aparte de Obito, la única persona que Naruto alguna vez había considerado verdaderamente talentosa y con visión de futuro era Madara. Obito, por el contrario, era solo un hombre deformado por el dolor, alguien que huía de la realidad. Ya fuera por su propio bien o por el bien de todos los que habían luchado y muerto hasta ahora, Naruto sabía que este karma debía resolverse. La Cuarta Guerra Mundial Shinobi había llegado a un punto en el que alguien tenía que dar un paso al frente y cargar con todo. Para este día, se habían perdido incontables vidas.
La historia original pasó por alto las bajas, pero aquí habían muerto miles, vidas que no podían simplemente restaurarse. No solo Naruto se negaría a perdonar a Obito, sino que las familias de los caídos nunca lo perdonarían tampoco. Todos deben pagar por sus errores. En la historia original, Nagato aniquiló Konoha, solo para revivir a todos después. Pero Obito era diferente. Aunque Naruto, después de despertar el poder de los 6 caminos, poseía una habilidad de resurrección similar a la de Nagato, no estaba exenta de precio. Solo un puñado de personas podían ser traídas de vuelta. Este mundo era justo a su manera. Lo que uno obtenía siempre conllevaba un costo. La capacidad del Rinnegan de revivir a otros solo era posible porque el ciclo de reencarnación de este mundo estaba incompleto. Las almas que pasaban eran enviadas a la tierra pura, y el Rinnegan, en esencia, tenía dominio parcial sobre la vida y la muerte misma. Esa era la raíz de su poder. En este momento en el campo de batalla, la repentina aparición de Naruto conmocionó a todos. Incluso la expresión de Madara se retorció de incredulidad. Deténganse. La voz de Naruto resonó, firme, autoritaria. La guerra termina aquí. Obito se puso de pie tambaleándose, con los ojos parpadeando de conmoción y confusión. El poder de Naruto estaba más allá de todo lo registrado, superando con creces la información que habían reunido. La energía que irradiaba de él, los orbes de la búsqueda de la verdad flotando, todo demostraba que había entrado a un reino diferente. No. Nadie puede detenerme. El cuerpo de Obito comenzó a distorsionarse mientras empujaba por la fuerza su incompleto poder del 10 colas al límite. Naruto resopló fríamente. Con un movimiento de su brazo, incontables cadenas resplandecientes hicieron erupción hacia afuera. 6 caminos. Cadenas de sellado de diamantina. Solo has dominado un poder incompleto del 10 colas, dijo Naruto, con la voz entrelazada con desdén. Incluso si su chakra es parte del poder de los 6 caminos, todavía estás lejos de alcanzar el verdadero nivel. En la historia original, el propio sabio de los 6 caminos sometió al 10 colas. Con el poder actual de Naruto, lograr lo mismo fue sin esfuerzo. El sabio en aquel entonces apenas había entrado en el reino de los 6 caminos, e incluso Kaguya, su propia madre, fue finalmente sellada en lugar de derrotada por completo. Las cadenas de sellado de diamantina arrojaron a Obito al suelo, inmovilizándolo. Naruto inmediatamente comenzó a extraer el chakra de las bestias con cola del 10 colas. Uno por uno, los Biju sellados fueron liberados, y el 10 colas, al perder a sus anfitriones, se revirtió a la inmóvil estatua Gedo. Madara miraba al joven frente a él con total incredulidad. Aunque los 16 años ya eran la edad adulta en el mundo shinobi, Naruto todavía parecía un niño. Sin embargo, el poder que Madara había pasado su vida persiguiendo, Naruto lo había obtenido sin esfuerzo. Aparte del 9 colas, Naruto no albergaba ningún otro chakra de Biju dentro de él. Claramente, había alcanzado el estado de los 6 caminos por otros medios. Combinado con las palabras anteriores de Hashirama, Madara no tuvo más remedio que aceptarlo. Madara, ríndete, dijo Naruto con calma. Si continúas, solo conducirá a sacrificios sin sentido. HMPH. Chico, yo dominaba el mundo shinobi antes de que tú siquiera nacieras. Nuestra batalla termina solo con mi muerte. Espetó Madara. Morir luchando era el orgullo de un guerrero. Ni siquiera Hashirama podía hacer que se inclinara, y mucho menos un niño. Naruto rió suavemente. Ya sabía que convencer a Madara era imposible. Pero podía destrozar la creencia de toda la vida del hombre. Madara, ¿quieres saber la verdadera verdad detrás del plan Ojo de Luna? Las cejas de Madara se fruncieron bruscamente. Naruto extendió una mano. Sal. Con un giro del espacio, Naruto arrastró a la fuerza a Setsu Negro a la luz y lo arrojó al campo de batalla. ¿Setsu Negro? Madara frunció el ceño, claramente confundido. ¿Qué tenía que ver todo esto con Setsu Negro? Oh no, estoy acabado hoy. Setsu Negro entró en pánico internamente. Uzumaki Naruto definitivamente sabía algo. Setsu Negro, hagamos un trato, dijo Naruto. ¿Un trato? Setsu Negro parpadeó confundido. La expresión de Madara se oscureció aún más. Las acciones de Naruto no tenían ningún sentido para él. Te ayudaré a rescatar a tu madre, dijo Naruto, sentándose frente a Setsu Negro, y a cambio, le dirás a Madara la verdad. ¿Qué te parece? Los ojos de Setsu Negro se iluminaron al instante, pero la alegría fue rápidamente reemplazada por cautela. Estas personas eran demasiado astutas. Siempre y cuando Kaguya no cause problemas en el mundo shinobi, continuó Naruto, puedo ayudarte. Pero tú también me ayudarás, en la medida de tu capacidad. El objetivo de Naruto era simple.
Kaguya quería luchar contra los Tsutsuki. Naruto también tenía la intención de proteger este planeta de los Tsutsuki. En aquel entonces, el mundo no tenía chakra, solo el sabio de los 6 caminos lo empuñaba. Por eso Kaguya creó el ejército de Zetsu Blanco, para defenderse de posibles invasores Tsutsuki. Pero ahora, el mundo Shinobi estaba en un nivel completamente diferente. Había luchadores de primer nivel por todas partes. Sasuke, el primer Hokage, Madara, Migu y el propio Naruto. En cuanto a las futuras llegadas de los Tsutsuki, Naruto confiaba en poder enfrentarlos. Y los verdaderamente peligrosos todavía estaban a al menos una década de distancia. Tenía tiempo. Y solo se volvería más fuerte. Ante la mención de Kaguya, todo el cuerpo de Zetsu Negro tembló. El conocimiento de Naruto era demasiado preciso. Su verdadero propósito había sido expuesto. Al verlo dudar, Naruto sonrió levemente y sacó una hoja de pergamino. Este es un sello de pacto que yo desarrollé. Originalmente, era una matriz de contrato utilizada para invocar bestias ninja. Ahora, puede servir como el acuerdo vinculante para nuestro trato. Sus dedos se movieron rápidamente, tejiendo signos manuales mientras infundía el papel con chakra. Líneas de fórmulas de sellado brillaron tenuemente. Con tu dominio del elemento Yin-Yang, agregó Naruto, deberías ser capaz de verificar su autenticidad. Zetsu Negro aceptó el contrato. En el momento en que lo tocó, sintió la firma distintiva del elemento Yin-Yang dentro del sello. Los términos escritos eran directos. Naruto ayudaría a Zetsu Negro a rescatar a Kaguya y a formar un pacto de ayuda mutua. Zetsu Negro, a su vez, cumpliría sus obligaciones fielmente. La violación del contrato resultaría en castigo. Si imprimes tu energía espiritual, el contrato está sellado, dijo Naruto con calma. El contrato era genuino, aunque Naruto lo había escrito de tal manera que asegurara que las penalidades que enfrentaba, en caso de romperlo, fueran mínimas. Rescatar a Kaguya ya era parte de su plan. Quería entender la fuerza y jerarquía del clan Tsutsuki a través de ella. Zetsu Negro dudó. Sabía que el contrato no era perfectamente seguro. Pero también sabía que esta era su última oportunidad, y no tenía ningún poder de negociación en absoluto. Al final, solo le quedaba apostar. Presionó su energía espiritual en el pergamino, sellando el contrato. Capítulo 330. Una conversación a larga distancia con el sabio de los 6 caminos. Al ver a Zetsu Negro imprimir su energía espiritual en el contrato, Naruto sonrió con serena satisfacción. Entonces comencemos, dijo Naruto. Primero, dile a Madara la verdad. El verdadero propósito detrás del plan Ojo de Luna. Con todo ya expuesto, Zetsu Negro no tuvo más remedio que hablar. El plan Ojo de Luna fue algo que Madara aprendió de la tableta de piedra de los Uchiha. Y sí, yo lo guié hacia él, porque el contenido de la tableta fue escrito por mí. Zetsu Negro hizo una pausa. O más exactamente, el mensaje original dejado por Agoromo fue modificado por mí. Las partes que deberían haber sido accesibles fueron selladas por mis manos, específicamente para guiar a Madara hacia la activación del plan Ojo de Luna. En el momento en que estas palabras cayeron, una sofocante intención asesina hizo erupción de Madara. Naruto le lanzó una mirada de advertencia. Madara apretó los dientes, pero se obligó a detenerse. Así que, gruñó Madara, con la voz temblando de furia, nunca fuiste mi voluntad, yo no era más que un peón. Dejó escapar una risa hueca. Ja 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 ja, ridículo. Absolutamente ridículo. Sus hombros se sacudieron violentamente. La convicción de toda una vida colapsando a la vez. Madara. Hashirama lo miró con una rara suavidad, un rastro de simpatía. Naruto le hizo un gesto a Zetsu Negro para que continuara. La tableta de piedra fue originalmente un mensaje de Agoromo a Indra y Asura. Ese anciano, la amargura en el tono de Zetsu Negro se profundizó. Pensó en el afecto de Agoromo por sus 2 hijos, el mismo afecto que él nunca había recibido de su madre. Agoromo había sellado a Kaguya. Sin embargo, se dedicó a sus hijos. Por un momento, la entidad de sombra de 1000 años de antigüedad sonó genuinamente afligida. Pieza por pieza, comenzó a revelar la verdad. Durante los últimos 1000 años, he estado esperando a un Uchiha que pudiera despertar el Rinnegan. Para despertarlo, uno debe poseer el chakra tanto de Indra como de Asura. Senju Hashirama y Uchiha Madara fueron las reencarnaciones de Asura e Indra. Todas las reencarnaciones anteriores fracasaron. Solo Madara lo logró. Así que aparecí al lado de Madara y lo guié para que ejecutara el plan Ojo de Luna. Zetsu Negro levantó un poco la cabeza. Las reencarnaciones actuales de Indra y Asura son Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke. El verdadero objetivo del plan Ojo de Luna era activar el Tsukuyomi infinito desde la luna. Una vez que se active, el lanzador será reemplazado por Madre.
Ese llamado mundo de paz eterna fue algo que inventé para engañar a todos. En última instancia, cada persona atrapada por el Tsukuyomi infinito se convertiría en Setsu blanco. Cuando nací, heredé parte de los recuerdos de madre. Con un ejército masivo de Setsu blanco, el poder de madre superaría a cualquier cosa en este mundo. Continuó con calma, aunque sus palabras helaron a todos los presentes. Si madre regresa, reclamará todo el chakra a través del mundo shinobi. En ese punto, ni Agoromo ni Amura, esos dos traidores, podrán oponerse a ella. La idea de reclamar todo el chakra hizo temblar a todos. Individualmente, los shinobi estaban limitados. Pero si el chakra del mundo entero se reuniera en un solo ser, ese poder podría borrarlo todo. Elevaría a Kaguya a un nivel inimaginable, pero a costa de todo el mundo shinobi. Setsu Negro incluso relató la relación fracturada entre Kaguya y el sabio de los 6 caminos. Para el mundo shinobi, Agoromo era un salvador. Pero a los ojos de Setsu Negro, Agoromo era simplemente el hijo que traicionó a su madre. Para cuando terminó, el campo de batalla estaba en silencio. La magnitud de la información era abrumadora. El conocimiento de Setsu Negro sobre los Tsutsuki era limitado. Naruto se dio cuenta de que tendría que aprender la verdad de la propia Kaguya. Nadie esperaba que los orígenes del chakra fueran tan antiguos, o que todos los grandes conflictos del mundo shinobi tuvieran su origen en una tragedia familiar. Los Senju, los Uchiha, los Uzumaki, todos ellos descendían de Agoromo. No era de extrañar que su talento fuera extraordinario. Madara finalmente habló, con voz hueca. ¿Así que el mundo del Tsukuyomi infinito nunca fue real? La paz permanente, no puede existir. Al final, de todos modos fracasé. Naruto negó con la cabeza suavemente. Madara, la paz no se construye sobre ilusiones o genjutsu. Es construida por nuestras propias manos. La paz eterna no existe. Pero podemos crear una paz que continúe, una generación a la vez. Dio un paso adelante. Si quieres saber cómo es la paz, ve y observa a las personas que viven bajo mi gobierno. Sus vidas te responderán mejor de lo que podría hacerlo cualquier ilusión. Naruto estaba seguro. En comparación con el pasado, la calidad de vida en todas las naciones había mejorado drásticamente. La gente ya no vivía bajo la sombra constante de la guerra. La productividad había aumentado, los recursos eran abundantes y la vida era por fin estable. Incluso el país del viento, alguna vez desolado y severo, había comenzado la restauración ambiental. Sus ciudadanos ahora disfrutaban de condiciones de vida que nunca se habían atrevido a imaginar. Otros países siguieron el mismo camino, transformándose gradualmente bajo la dirección de Naruto. El ninjutsu ya no era únicamente un arma. Se había convertido en una herramienta para la investigación, el desarrollo, la agricultura, la medicina y la defensa nacional. Combinado con la tecnología de avance, el chakra impulsaba ahora una era de rápido progreso. Bajo el liderazgo de Naruto, el mundo shinobi florecía como nunca antes. Justo entonces, Naruto de repente sintió una oleada de energía espiritual perforar su mente. Una figura se materializó dentro de su conciencia interior. Era un rostro idéntico al que Naruto recordaba de leyendas y visiones. El sabio de los 6 caminos. Por fin nos conocemos, sabio de los 6 caminos, dijo Naruto con calma. En cierto sentido, tú también eres mi ancestro. Los ojos de Agoromo se suavizaron al observarlo. Niño, he estado observándote, el alma de otro mundo. Naruto se tensó. ¿Qué? Este era su secreto más profundo, uno que nunca le había revelado a nadie. Miró a Agoromo con cautela, con los músculos tensos. No hay necesidad de temer, dijo Agoromo suavemente. En esencia, eres mi hijo. Naruto eres tú, y tú eres Naruto. Hace mucho tiempo, a un gran costo, utilicé la profecía para vislumbrar el futuro. Vi que traerías paz a este mundo, aunque el camino sería peligroso, e incluso fatal. La profecía no es previsión, continuó. Proporciona fragmentos, percepciones, no respuestas. Para obtener ese destello, tuve que asomarme a la verdad de este mundo, y el precio fue el resto de mi vida. Pero vi un futuro en el que tú llevas al mundo shinobi hacia la prosperidad. Después de sellar a madre, también supe, inesperadamente, de sus orígenes, de más allá de los cielos. A medida que Agoromo hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Naruto. El sabio había usado una técnica prohibida que consumía su esperanza de vida. Por eso murió tan rápido, mientras que seres como Kaguya y Setsu Negro podían persistir durante milenios. A partir de las palabras de Agoromo, más allá de los cielos significaba el universo mayor. Fuera de su mundo existían dioses arcanos capaces de atravesar dimensiones.
El clan Tsutsuki, que plantaba dioses árbol a través de incontables mundos. Los Shinigami del reino que rige la vida y la muerte. Innumerables seres desconocidos vagando por el cosmos. El universo era vasto, antiguo e ilimitado. Bajo el arreglo de Agoromo, Indra y Asura habían continuado reencarnando a lo largo de generaciones. Cada vida se sumaba a su poder acumulado, fortaleciendo a los futuros defensores del mundo. Pero el propio Agoromo había pagado el precio final. Su alma estaba maldita y separada del ciclo, incapaz de reencarnar. Solo podía existir como una conciencia persistente. Naruto finalmente entendió el misterio que lo había molestado durante años. ¿Por qué una figura divina como el sabio de los 6 caminos había muerto tan joven? La verdad era simple. Él lo había sacrificado todo. Mientras tanto, su hermano menor, Tsutsuki Amura, había abandonado la Tierra por completo, viajando al vacío en busca de una forma de proteger su mundo de la amenaza Tsutsuki que inevitablemente llegaría. Porque tarde o temprano, los Tsutsuki volverían a descender sobre el mundo shinobi. El fruto del dios árbol aquí era extraordinario. Y la identidad de Isiki estaba lejos de ser ordinaria. Kaguya, reacia a convertirse en un sacrificio, emboscó a Isiki. Agoromo también había sabido de la existencia de Isiki, pero como alma errante, no podía intervenir físicamente. Incluso el Edo Tensei, el jutsu de reanimación creado por Senju Tobirama, había sido sutilmente guiado por Agoromo desde detrás de escena. El mundo necesitaba tal técnica. Era uno de sus planes de contingencia, que le permitía intervenir si el desastre volvía a ocurrir alguna vez. A través de las explicaciones del sabio, Naruto entendió mucho más que antes. Y con esa comprensión llegó un profundo respeto. Este anciano había cargado con pesos que nadie más podría haber soportado. Y ahora, Naruto finalmente se daba cuenta del verdadero peso del legado que quedaba en sus manos.